Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid y bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos de Casiciaco. Este año, además, esta iniciativa va a ser todavía un poquito más especial porque se enmarca en el jubileo, así que vamos a tener durante todo el año muy presente el lema Peregrinos de Esperanza y además en algunos de estos diálogos vamos a contar con la colaboración de las Juventudes Agustino Recoletas, con las JAR, pero como siempre, antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que os estáis conectando pues desde distintas partes del mundo y que estáis siguiendo este encuentro a través de nuestras redes sociales. Soy Victoria Montaner, periodista, miembro también del equipo de comunicación de la Orden y es un placer poder acompañarte hoy una vez más aquí en estos diálogos. Como sabes, estas charlas tienen el objetivo pues, de que reflexionemos juntos sobre distintos temas de actualidad y se llaman así Diálogos de Casiciaco, porque fueron las conversaciones filosóficas y teológicas que San Agustín mantuvo con su comunidad y con su madre, en los que reflexionaron sobre distintos temas y que fueron determinantes para su conversión al cristianismo. El tema de hoy, además, es apasionante. Tiene un título también muy llamativo que se llama Samaritanear en el continente digital. Y para ello nos va a acompañar el catequista, escritor, autor y cantante católico argentino Pablo Martínez. Seguro que has escuchado alguna vez alguna de sus canciones. Tiene temas preciosos como Hasta la locura, Tarde te amé o En sus manos. O puede, quizás, que le sigas en sus redes sociales porque también es influencer, es, pues como dice el Papa Francisco, misionero digital. Así que Pablo Martínez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy desde Argentina. Buenas tardes, hola a todos, y es una alegría para mí estar también compartiendo con ustedes. Oye, Pablo, brevemente, antes de comenzar, no sé qué te sugiere este título, eso de samaritanear en el continente digital. Bueno, creo que tiene que ver con una actitud, con una forma de vida y también con un proyecto pastoral, un modo de ser iglesia, ¿no? Es una palabra, un neologismo de Francisco que nos invita a ponernos en el camino y escuchar, ver, que no nos pase, no pasar de lado de la vida y del sufrimiento de tantas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero Pablo y yo no estamos solos aquí en estos diálogos. Nos acompaña también Ismael Suru, que es consejero general responsable de las Juventudes Agustino Recoletas, de las JAR. Ismael, bienvenido. Muchas gracias. Es una alegría para mí poder compartir este espacio y ya el hecho de que estemos teniendo este momento significa que ya estamos samaritaneando. Totalmente. También os quiero presentar a Francisco Lostia, más conocido como Pancho. Él procede de las JAR de Argentina y es miembro del equipo internacional de las JAR. Muchas gracias por estar también hoy con nosotros, Pancho. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, gracias a Victoria, gracias a Ismael y muchas gracias a Pablo también por compartir este momento. Nos hemos conocido hace mucho tiempo, alguna aquí otra vez también tocando y es un placer poder compartir con ustedes este programa tan lindo. Oye, no sé si Ismael, Pancho, si queréis añadir algo a la respuesta, ¿no?, que ha dado antes Pablo sobre qué es esto de samaritanear en el continente digital. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Para mí es no ser indiferente a la vida del otro y salir un poquito también de nuestras comodidades o de nuestro mundo. Y esta actitud a la que Jesús nos invita en la parábola, comienza con nosotros mismos, con cada uno. Al primero que tenemos que acercarnos es a nosotros mismos. Y cuando descubrimos la alegría de poder hacerlo, necesariamente lo tenemos que hacer con el otro. Pancho, ¿tú quieres Yo añadir algo? también. Sí, también creo que es esto de no pasar desapercibido, de poder hacernos presentes, sobre todo en una realidad, la realidad digital hoy en día. Si hablamos de digital, para mí hablamos de jóvenes. Y sobre todo creo que es ahí donde el mundo ofrece muchas cosas, los jóvenes demandan, y en esta búsqueda, así como hacía San Agustín, en la búsqueda de un ideal, en la búsqueda de todo, también poder ofrecerles algo y un espacio tan lindo y como por ahí hace Pablo en las redes, es una excelente oferta para los jóvenes.
Sí, bueno, precisamente el Papa Francisco, ¿no? Fue el que utilizó este término de samaritanear en un encuentro de evangelizadores en México en el 2022. Como decía Fray Ismael, se inspiró en la parábola del buen samaritano, invitaba pues eso, a llevar la misericordia, el amor de Dios a través de las redes, pero hay algo muy bonito de este mensaje que a mí me emocionó mucho, que dice que lo digital es un puente, que no es un destino, y que tiene que servir para llevarnos a algo más, ¿no? Para fortalecer la comunidad, para encontrarnos en persona, para hacer que vivamos la fe en la vida real, ¿no? De otra forma. Y no sé, Pablo, si eso pasa también con la música. Si de alguna forma es un puente, si la música puede ayudarnos a vivir la fe en nuestra vida real. Bueno, mirá, yo creo que la música es una de las primeras redes sociales que el ser humano tuvo al alcance, ¿no? Porque fíjate que la esencia de la música es conectar, ¿no? Entrar en comunión con el otro, ¿no? O sea, el que compone una canción lo hace para que el otro pueda escuchar e identificarse, ¿no? Es una gran red social. Y entonces creo que en este tiempo la música e internet son como digamos, dos formas de conectar que tiene hoy las nuevas generaciones y que nos permiten a nosotros poder compartir la buena noticia de Jesús, ¿no? Descubriendo también, porque eso es clave, no es solo llevar, sino descubrir que antes Dios ya está ahí, ¿no? Cuando el ser humano está, Dios ya está presente, ¿no? Y Dios está presente en aquella persona que escucha la música como en aquella otra persona que hoy está en esta cultura digital, en este ambiente digital, en este mundo digital. Y esa es un poco la misión, ¿no? Porque donde está el hombre está Dios y también tiene que estar la iglesia, ¿no? Así que creo que ahí entra en juego todas esas palabras. Ismael, Pancho, no sé si vosotros habéis experimentado pues esto, ¿no? De la música entendida como puente, como esta red social de la que habla Pablo, si alguna canción os ha ayudado a profundizar, no sé, de alguna forma en vuestra fe o a conectar en un momento de oración, si lo habéis experimentado personalmente. Volví a la iglesia porque hubo un tiempo en el que me aparté en mi juventud. Quise hacerlo a través de la música y me anoté a formar parte del coro parroquial porque me atraía, me gustaba. Y desde allí y ahí fue donde también Dios me llamó y aquí estoy. Y cuando conocí a Pablo, fue precisamente porque habíamos pensado en tener un concierto, pero más que concierto, un momento de oración a partir de las canciones y de la música en la parroquia de San Lucas en Panamá. Con lo cual, sí, la música se convierte en un puente, nos ayuda a acercarnos a Dios, a salir de nosotros para ir al encuentro del Señor. Ujú. Pancho, en tu caso, ¿cómo lo has vivido? Bueno, en mi caso particular también, yo me dediqué a la música desde muy chico, tenía mi banda de rock y en una época de mi vida donde un amigo me acercó a la parroquia, lo que más me atrapó fue poder identificarme a través de la música o querer comparar, digamos, por ahí algunas canciones o música que uno conocía de rock y demás con la música religiosa y la verdad que me atrapó a tal punto que dediqué una gran parte de mi vida a la música católica, abandoné el rock y bueno, hoy en día por obligaciones laborales y demás uno va dejando esa parte, pero creo que ese fue exactamente el puente, perfecto. La música de Dios en mi vida irrumpió para una conversión. Hay algo muy especial en lo que es la creación, ¿no? De una obra. No sé, en tu caso, Pablo, bueno, de la música, de un tema, de una canción, que inspiran tus letras, no sé, la vida, la oración, el silencio, ¿cómo encuentras esa inspiración? Sobre todo para componer canciones católicas, ¿no? Que a Dios, ¿cómo lo vives? Bueno, en lo personal creo que la clave está en las vivencias. O sea, me resultaría, a veces y me sigue resultando muy difícil que alguien me diga, mira, está esto, hay que ponerle música, ¿no? Es decir, generalmente uno vive algo, lo transforma en una vivencia y luego sale la canción. Esa es un poco la forma y el estilo.
pero esa vivencia obviamente está iluminada desde la fe, ¿no? Entonces, a mí en lo personal puede haber algo que me haya movilizado, que haya despertado, y obviamente después buscaré un texto bíblico que va a iluminar, o hay algo que escuché, una frase que dijeron en una homilía, algo que me dijo un amigo como pasó una canción, o leer, por ejemplo, un fragmento del libro de San Agustín. Hay algo que despertó y que acompañó ese proceso, ¿no? Pero no son músicas por encargo, a eso es lo que voy, ¿no? Quizás hay otros que se dedican a eso, no es mi caso, o sea, siempre se parte de una experiencia personal, comunitaria o que otro vive, ¿no? Bueno, también San Agustín alguna vez ha sido una fuente de inspiración, ¿no? También para ti con ese tema, por ejemplo, de Tarde también, que por cierto, he estado echándole ahí un vistazo antes en las redes sociales, está a punto de llegar a las 10 millones de reproducciones en YouTube. Enhorabuena, porque además es un tema súper bonito. No sé qué nos puedes contar sobre ese tema, cómo fue ¿no? ese momento de escribir este tema. Además, la Orden de Agustinos Recoletos, estamos deseando saber esto. Bueno, y se va a cumplir 10 años, mira, también, de la canción. Porque yo había empezado a dar unas catequesis radiales en una radio, en Radio María acá en Argentina, y fui tomando desde esas catequesis un anuncio, ¿no? Era la idea de un anuncio de la buena noticia, pero partiendo de los sentidos corporales. Entonces fui buscando para cada sentido corporal un anuncio, ¿no? Y luego se transformó, que digo, uy, mirá, y está esto de San Agustín, porque el poema va tomando los sentidos, ¿no? Gusté, abrí los ojos, escuché, y digo, bueno, en ese contexto, como resultado, como frutilla del postre, como decimos acá, de ese proceso que incluso después derivó en mi primer libro, ¿no? Que se llama Cinco sentidos para conocer el amor de Dios. Salió la canción, así que fue contemporáneo el libro, el anuncio radial y la canción. Y creo que Qué bueno. no lo podía haber expresado más bonito como lo dijo San Agustín. Totalmente. Oye, la idea también de este encuentro es, pues, participar, proponer, no sé si Fray Ismael, si Pancho tenéis alguna pregunta para Pablo, es el momento, si queréis lanzar ahora algo, alguna inquietud que tengáis ahora. No sé si tienes alguna anécdota con respecto a esta canción de Tarde te amé, de haberla compuesto y de haberla cantado, si nos pudieras compartir algo al respecto. Más movilizan en todos los conciertos o instancias donde uno va a participar. En mi caso, ahora podría recordar algo que viví el año pasado en Guatemala, en un encuentro de jóvenes. Ver a los jóvenes, había muchos ahí, eran más, no sé, cerca de 3.000 jóvenes en ese lugar, en ese auditorio, con esa pasión con la que la cantaban, que era mucho más que una mera ebullición de emoción, ¿se entiende? Sino que era una forma también de confesar la fe, ¿no? Era un acto de fe, ¿no es cierto? Porque uno con la música a veces se la subestima, la música se piensa de que se la banaliza, ¿no? En el sentido como que es una explosión nada más que de emociones, aparte como si de hecho los sentimientos y las emociones no fueran humanos, ¿no? Quizás a veces la fe está demasiado intelectualizada. Pero digo, al margen de eso, justamente el adolescente tiene ese lenguaje, ¿no? La música hoy es un lenguaje clave y eso para mí fue muy fuerte ver cómo estos chicos cantaban con esas ganas, con esa pasión. Y digo, bueno, en mi país decimos es muy loco, ¿no? Porque es muy loco que hoy un adolescente diga que Dios sigue siendo una hermosura para él, ¿no? Tan antigua y tan nueva. O sea, eran verdaderas confesiones de fe las que iban compartiendo los chicos con cada frase, con cada palabra, tomando lo que decía San Agustín. O sea, se renueva esa experiencia. Dios no es algo del pasado, de hace muchos siglos atrás, que lo mismo que vivió Agustín. Hoy también lo sigue viviendo los jóvenes, cada uno con caminos nuevos, ritmos nuevos, tiempos nuevos, pero una misma confesión de fe de alguien que se siente enamorado de Jesús. Gracias. Pancho, no sé si tienes aquí alguna pregunta que quieras lanzar, si no... No, justamente afirmar, ¿no? Vale. Sí, decir que
que ese tema para nosotros es muy importante, sinceramente. Cuando nos conocíamos no sabía tampoco que iba a largar esa canción, y cuando sacó esa canción me sorprendió un montón. Y sinceramente la fiesta de San Agustín lo utilizo en mi Instagram para publicar porque me parece una de las canciones más lindas, digamos. Y después con lo que Mm. dice, sí, yo creo que más allá de Agustino Recoleto, de que nos toca formar parte de la orden y demás, toda persona que conozca esa canción creo que le pone el énfasis porque se gustan todos estos sentidos de los cuales hablaba Pablo, ¿no? De tener un Dios cercano, un Dios que puedo sentir, oler, ver, que lo tengo cerca, que me ama y que sobre todo cambió mi vida como la de Agustín. Yo creo que cualquier persona que escuche hablar de San Agustín, lo primero que se le viene a la cabeza es la conversión, ¿no? Hay una conversión tan fuerte y sobre todo, yo lo digo esto a título personal, tan juvenil, ¿no? Con las épocas que vivimos, todos nos sentimos identificados. Así que bueno, eso. Oye, dejadme recuperar el título de la charla, ¿no? Que habíamos hablado un poquito de él al principio, esto que comentábamos de las redes sociales, del continente digital. Pablo, tú tienes mucha presencia en las redes. ¿Cómo se puede hablar de Dios en las redes? Hay mucha gente que no está de acuerdo con el mensaje de Jesús. ¿Cómo se habla de esto en este lenguaje digital? Bueno, a mí lo que me motivó a estar presente en las redes fue, antes que de hablar, fue escuchar, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que yo en ese momento era docente, mis alumnos estaban en ese espacio, estaban en las redes sociales y yo podía interactuar incluso de una manera más fecunda que a veces lo del límite que te da el salón, ¿no? Con todas las barreras que a veces te propone hoy la estructura escolar en estos tiempos, ¿no? Entonces, creo que el desafío es, uno está en las redes no solo para llevar, sino también para descubrir qué le pasa al ser humano de hoy, cuáles son los gritos que tiene, cuáles son los silencios, cuáles son los dolores y las angustias, porque creo que en las redes sociales, bueno, hay mucha gente que se esconde, obviamente, pero hay tantas otras que aún también escondiéndose, uno puede tener una mirada profunda y decir, bueno, a ver, ¿por dónde está pasando? ¿Qué le pasa hoy al ser humano? ¿Qué dice? ¿Qué calla? ¿Qué grita? ¿Qué guarda silencio? ¿Qué le duele? Entonces creo que el desafío es, bueno, aprender a hablar en el lenguaje, porque no es nada nuevo esto, ¿no? Siempre los grandes santos de la iglesia siempre también supieron encontrar lenguajes y herramientas y metodologías de su tiempo para conectar con el otro, ¿no? Con el interlocutor. Y creo que este es el desafío, ¿no? Antes de ir a hablar, escuchar y desde esa escucha fecunda descubrir también que es posible anunciar la buena noticia de Jesús con la tranquilidad de saber de que uno no obliga, propone, la siembra es esa, la tarea es esa, la semilla se esparce por muchos lugares y la misma fecundidad de la palabra, de la semilla hará de que crezca y también la libertad del terreno en ser dócil a eso, ¿no? Entonces a veces pasará de que uno en una publicación pueda llegar a una persona o no. Ahí está la libertad y también está la gracia. Pablo, hablemos también de los desafíos de las redes sociales, porque como católico, pues a uno también se le pueden presentar muchas tentaciones, ¿no? El reconocimiento en las redes sociales, el querer ganar más seguidores, más likes, perder un poco el foco, el sentido de por qué empezaste. ¿Cómo se puede manejar todo esto? Bueno, yo lo vivo en clave de vocación y misión, ¿no? Y creo que eso también ya me da un panorama de lo que uno hace, porque así como tuvo un inicio, podrá llegar a tener un fin, ¿no? Entonces, cada momento yo en cada año hago una especie de cierre de ciclo, de discernimiento, a veces me canso y en esos momentos también hay pequeños signos que uno va discerniendo y va descubriendo que también a veces en una palabra, en un mensaje que te escribe una persona, Dios también te está hablando, ¿no? Pero bueno, a mí en lo personal me ayuda mucho mi familia a ubicarme, a no quedarme ni comprar esa idea, porque uno es mucho más de lo que muestran las redes sociales, ¿no? Somos mucho más que lo que vemos y también por ende en las redes sociales. Y a veces el otro va construyendo a partir de lo que ve una expectativa que
que si yo trato de llegar y de agradar a todo el mundo o de creerme eso, me termino lastimando, ¿no? En mi vida espiritual. Y lejos de eso lo que Dios va a querer, ¿no? Entonces creo que pasa por ubicar, por discernir, y a mí en lo personal me ayuda mucho mi esposa, mi hija, mi familia, para también no creérmela y ser quien verdaderamente Dios me llama a ser, ¿no? Ujú. Y bueno, el estar presente en las redes sociales, ser puente, y luego también lo que decía el Papa Francisco de vivir esta parte como, pues como este puente. También no sé si lo compruebas en tus catequesis, trabajando, creo que eres catequista de jóvenes, no sé si de adultos también. Y además me encanta porque lo tienes en todas tus biografías de las redes sociales. Lo primero que tienes es catequista, y luego músico católico, pero catequista siempre lo subrayas mucho. ¿Cómo vives también esa parte de vocación y cómo llegas a ellos en el día a día? Es que si soy músico es porque soy catequista. Ahí se Claro, resuelve en mi qué caso, bueno. ¿no? Mi vocación es la catequesis, el anuncio, y esa catequesis, ese anuncio se puede dar a través de la música. Por eso para mí la música es el lenguaje que encuentro para poder expresar, comunicar. Se puede hacer también en las redes sociales y se puede hacer también a través de un libro, se puede hacer también a través del espacio áulico, es decir, pero mi ser músico está vinculado a mi ser catequista, ¿no? De hecho, Ujú. no me defino como músico como tal. Hay personas que son excelentes, que han estudiado, que se han preparado para eso. Yo soy más bien en ese sentido como un cara dura, que trato en este camino con la música que me apasiona, que me gusta, poder anunciar a Jesús, ¿no? Pero creo que pasa por ahí, ¿no? La catequesis hoy, en mi caso y lo que uno va sintiendo, ya es más que preparar para un sacramento, porque bueno, las personas hoy no están evangelizadas, ¿no? Entonces creo que es una catequesis de primer anuncio lo que estamos haciendo, y creo que la música Ujú. es clave en ese primer anuncio. Hay mucho material de esto de reflexión de cómo la música hoy puede llegar a ser ese primer anuncio para alguien que nunca escuchó hablar de Jesús o tiene una idea distorsionada que le hemos mostrado o que se ha construido de Jesús y de Dios, ¿no? Ujú. No sé si hay alguna historia especial, algún testimonio que puedas compartir con nosotros, algo que te haya emocionado especialmente. Bueno, mira, hace un tiempo atrás, en una comunidad de centros de chicos que se están rehabilitando de adicciones, verlos cantar, por ejemplo, la canción Hasta la Locura, o también que me Ujú. llegó comentarios de unos presos, unas personas privadas de la libertad en una cárcel, o el caso más inmediato, más concreto, palpable, así una persona que en un lugar, en un país, me estaba llevando del aeropuerto, me fue a buscar del aeropuerto al lugar del concierto, y él quiso contarme el testimonio de que esta canción puntualmente Hasta la Locura, le sirvió para evitar un intento de suicidio. Yo digo, wow, qué loco, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pensar lo que puede hacer Dios a través de algo tan sencillo como esta canción, ¿no es cierto? Entonces, los testimonios son muchos. Yo lo que agarro es cuando me lo cuentan, bueno, le agradezco y después se lo entrego a Dios, porque también, eh, digamos, es Él el que obra a través de estas cosas, ¿no? Entonces, Ujú. eso también ayuda a reubicar, a recalcular y también a procesar, porque si no son muy fuertes las cosas, ¿no? Entonces uno se ve desbordado, ¿no? Se Ujú. entrega, se entrega. No, y qué bonito ser, como decías, ese instrumento, ¿no? Para luego que tú sueltas las canciones y ya lo que Dios quiere hacer con ellas, solo Él sabe a dónde llegan, qué corazones va a mover con tu música, con tus letras, pero ahí están, ahí las sueltas. Qué bonito, qué bonito. Oye, ahora para esta cuaresma has hecho una selección de temas, ¿no? Para ayudarnos a orar en este tiempo de espera a la Pascua. No sé si tienes algo que va a ser lo siguiente, algo, no sé si para la Semana Santa, un tema próximamente, que nos puedes desvelar. Bueno, yo creo que lo que uno va haciendo más que elaborar la playlist es pensar, ¿no? Pensar, decir, bueno, ¿qué puede acompañar a la persona hoy en distintos momentos? La música que yo hago no es una música esencialmente litúrgica, sino más bien de evangelización, y está pensada para esa persona que a lo mejor está en el auto, en su carro, manejando,
o está en su casa haciendo quehaceres, actividades, o está yendo de trabajo, o está en un grupo juvenil, es decir, cómo ayudarles, proponerles espacios, momentos, reflexiones. A mí me gustó mucho una vez una frase que escuché que dice que la música no pide permiso. Entonces decir, bueno, viste cómo toca el corazón la música, ¿no? Te ayuda a que te queda grabando un pedacito, un fragmento, una frase de la canción y te queda resonando a lo largo del día. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Poner en el corazón del hombre, en su mente también y en sus labios, algo de la palabra de Dios y sobre todo algo del amor de Dios que lo pueda ayudar a ir acompañando los momentos que vive. Qué bueno. Pues chicos, muchísimas gracias por este tiempo. Antes de terminar, siempre me gusta preguntar por ese pasaje de la Biblia, ese salmo, esa frase de algún santo, esa oración que os conmueva especialmente y que a lo mejor os acerque de alguna forma más especial a Dios en momentos pues duros o de más desierto, ¿no? Espiritual. Pero bueno, esa frase, ese salmo es muy íntimo, pero no sé si lo podéis compartir cada uno con nosotros. No sé, Pablo, si quieres. Bueno, a mí hay una cita bíblica que para mí condensa toda la Sagrada Escritura y toda la historia de la salvación, y es Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, tanto amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Creo que esa frase a mí me fascina, me apasiona y me permite poder... Es como una Biblia chiquitita, 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 ultra chiquitita. Qué bueno, preciosa. ¿Pancho? Yo desde que comencé con este camino de mi conversión y demás, siempre me llamó la atención porque una de las cosas primeras que conocí fue la lectura de Jeremías 33:3, ¿no? Llámame y te responderé. Llámame donde sea, en el momento que sea, y acá estoy. Creo que es como todos los días, la carga de todos los días, ¿no? Arranco el día y bueno, Él está, lo tengo que llamar y Él va a estar, para lo que sea, para lo que necesite, esté alegre, esté triste, como sea, Él va a estar y va a estar, siempre. Qué bonito. Y para terminar, Fray Ismael. A mí la frase que me acompaña, sobre todo en muchos momentos de mi vida y que la comparto, es esa que Jesús le dice a sus discípulos antes de regresar al Padre: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días, ¿no? Y lo relaciono con ese otro texto cuando celebramos la Navidad, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y efectivamente se cumple y lo sigue prometiendo. Qué bonito, pues así de esta forma tan preciosa y tan emocionante despedimos esta edición de los diálogos de Casticiaco. Muchísimas gracias Pablo, Ismael y Pancho por estar con nosotros hoy, por este ratito que ha sido súper enriquecedor. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y Gracias. también pues quiero dar las gracias también a nuestro equipo técnico, muchísimas gracias, y a todos los que nos habéis acompañado a través de las redes sociales. Bueno, no olvidéis seguirnos en nuestros perfiles de las redes sociales, ahí intentamos samaritanear y mover corazones, acercaros a Dios, así que podéis seguirnos en @oar en todas las redes sociales Agustinos Recoletos, y nos vemos muy pronto en el próximo Diálogos de Casticiaco, así que muchísimas gracias y nos vemos. ¡Chao!